Segunda de Corintios, la medida del cristiano auténtico. Vamos a continuar con el tema dejado en suspenso el domingo pasado, cuando Fray Luis de León, aquel místico español de siglos pasados, profesor de teología, estaba dando una clase debido a que tenía pensamientos demasiado evangélicos, fue llevado preso por la Inquisición. Lo arrancaron de su cátedra y se lo llevaron preso. Estuvo como 6 o 7 años preso de la Inquisición, hasta que al fin lo soltaron y lo devolvieron a su cátedra. Y cuando volvió otra vez a las aulas de clase y se puso delante de sus discípulos, les dijo, como les iba diciendo cuando me interrumpieron, ya había estado 7 años preso, pero tenía buen ánimo Fray Luis de León y podía continuar el estudio de la palabra de Dios con libertad. Así que hoy domingo continuamos el tema del domingo pasado, los 12 testimonios del cristiano. Decíamos el domingo pasado que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es su defensa personal. El apóstol había sido atacado de todos lados y aunque no desea hacerlo, aunque le repugna hacerlo, tiene que salir en su propia defensa, porque al fin de cuentas uno de los derechos humanos es defenderse cuando es atacado. Y al escribir esta carta está escribiendo, quizás sin saberlo, todo un tratado acerca de la personalidad cristiana. ¿Cómo medir un cristiano? Vamos a medir al cristiano por el peso que tiene, 150, 180, 200, 250 libras. Vamos a medir al cristiano por la ropa que usa. Vamos a medirlo por la altura que tiene. No, la medida del cristiano es medida espiritual, es medida interior. El cristiano se mide de esta manera. Cuanto más chiquito es él, más grande es. Qué paradoja la vida cristiana. Se crece de rodillas, se vive muriendo, se crece achicándose, anonadándose, humillándose. Este es el secreto de la vida cristiana. Y vamos a continuar con el testimonio número 5, ya que tomamos 4 el domingo pasado. Testimonio número 5, el de la vida crucificada. Y vamos a leer en el capítulo 4 de 2 Corintios los versículos 10 y 11. Vamos a hacer el estudio bíblico aquí. Dice así, 2 Corintios 4, 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo cuando nos convertimos? En primer lugar, para que haya paz con Dios, reconciliación con Dios. En segundo lugar, para que nos sintamos hijos de Dios. Pero en tercer lugar, que es el primer lugar, sepamos morir a nosotros mismos para que Cristo, que acaba de nacer en nuestros corazones, crezca y se desarrolle. ¿Cómo vamos a medir a un cristiano? Por la cantidad de terreno que él le está cediendo a Cristo en su vida diaria. Cuanto más terreno le cedemos a Cristo y más terreno ocupa Cristo en nuestra vida, más grandes somos. No se mide al cristiano por la cantidad de obras que hace. Se pueden hacer tremendas obras y no llevar una vida crucificada, no llevar una vida de renuncia, no llevar una vida de entrega. Se puede ser muy fervoroso y muy vehemente en los servicios y no llevar una vida crucificada, no llevar una vida de entrega, de abandono, de mortificación. En el capítulo 5 que leímos recién, en el versículo 14, encontramos este pasaje, 2 de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos pone bajo carga. Si Él murió por nosotros, nosotros tenemos que morir con Él y por Él. Si Él renunció a la gloria del cielo y bajó a la tierra a vivir como hombre, nosotros tenemos que tener la misma actitud. Si Él aceptó hacer la voluntad de Dios el Padre en toda su vida, y su mayor timbre de honor era decir, yo lo que a Él le agrada hago siempre, nosotros también. Si Él murió por mí, yo debo morir por Él. Y el apóstol Pablo comprendió como ninguno esta solemne verdad del Evangelio, que es el corazón, la esencia de la vida cristiana. Y podía decir a aquellos corintios que tenían de todo. Tenían dones, tenían virtudes, tenían poderes, tenían de todo, pero les faltaba someterse a Cristo. A eso les dice, yo voy llevando por todas partes la muerte de Jesús en mi cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. Si queremos tener progreso espiritual, si queremos crecer en Cristo, tenemos que decrecer en nosotros mismos. Tenemos que ir anulándonos, reduciéndonos, sacrificándonos, mortificándonos. Porque Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es simplemente reconocer que lo que éramos antes nada vale y que lo que ahora podemos ser en Cristo es lo que vale. Cuando aprendamos esta solemne verdad, y yo estoy tratando de aprenderla también, de morir con Cristo para que también la vida de Cristo se manifieste en nosotros, vamos a empezar a ver aún milagros en nuestra vida, aún milagros entre nosotros. 3 cosas se recomiendan para tener buena salud. Número 1, cambiar de dieta. Número 2, limpiar el sistema. ¿Se entiende? El sistema digestivo. Número 3, tranquilizar los nervios. Y número 4, que también es el número 1, es limpiar la vida del pecado que está en el mundo. Y para limpiar nuestra vida del pecado que está en el mundo, que se nos va pegando y se nos va pegando igual que el smog que nos rodea con un abrazo mortífero, para limpiar la vida del pecado que está en el mundo tenemos que aprender a morir a nosotros mismos para que la vida del Señor se desarrolle dentro de nosotros mismos hasta que Cristo sature por completo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Pablo comprendió esta verdad y la vivió. Y podía decir, llevando por todas partes la muerte de Jesús en mi cuerpo, para que también la vida física, la vida espiritual, la vida moral de Cristo se manifieste en mi cuerpo mortal. Y ese es el cristiano. El cristiano es un muerto que camina. Un muerto a sí mismo que camina con el poder de Cristo en esta vida. Sexto testimonio, número 6. El andar por fe. 2 Corintios 5, verso 7. Un verso cortito, un verso sencillo, pero que como todos los versículos de la Escritura encierran una gran verdad. De paso, los bautistas del sur, que son más de 14 millones de personas, acaban de elegir su nuevo presidente y han elegido a un hombre enteramente conservador, enteramente fiel a las Escrituras. Un hombre que sostiene con toda su alma que en la Biblia no hay error, que la Biblia está libre de errores. Me gusta que los bautistas hayan tomado esta decisión de poner como presidente de un cuerpo que tiene 14 millones de miembros a un hombre que cree en la inspiración total de las Escrituras, que cree que toda la Biblia es verdad. Vean ustedes lo que dice 2 Corintios 5, 7. Por fe andamos, no por vista. Y en esto de andar por fe hay también poder espiritual. Porque andamos caminando en este mundo sin tener todas las bendiciones prometidas del Evangelio.
Y andamos en este mundo sin tener todas las gracias y todas las virtudes del Evangelio. Pero por fe seguimos caminando. Y lo que no tenemos todavía lo damos por hecho. Y lo damos por recibido. Porque el cristiano al fin de cuentas camina por fe, no por vista. Todavía no ha venido el reino de Jesucristo aquí a la tierra. Al contrario, las naciones rechazan a Jesucristo de sus gobiernos. Pero para el cristiano el reino ya está realizado en su corazón. El milenio no ha venido todavía a la tierra. Sin embargo, el cristiano puede comportarse desde ya como ciudadano del milenio y vivir sin pecado, y vivir sin maldad, y vivir sin miserias, y vivir sin ninguna de las manifestaciones del pecado. Vivimos por fe, caminamos por fe. Por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador y somos salvados. Por fe somos herederos de la vida eterna. Por fe recibimos respuesta a nuestras oraciones, y cuando oramos tenemos que orar con la fe de que Dios las está escuchando y es poderoso para contestarlas. Por fe miramos al día de mañana con paz y tranquilidad, sabiendo que cada día traerá su fatiga, pero cada día el Señor está con nosotros. Por fe andamos, dijo el apóstol Pablo, no por vista. Los filósofos griegos querían comprender la esencia de la vida. Los jerarcas romanos les gustaba dominar ostensiblemente a los pueblos para saber que ellos eran los romanos dominantes. Los cristianos les gustaba caminar por fe, sin ver, pero en la confianza que Cristo les había prometido cosas y ellos las iban a recibir de todas maneras. Y hoy hemos orado. Y muchos hermanos han colocado del Señor sus problemas. Problemas familiares, problemas con hijos, problemas con esposas, problemas con esposos, problemas del trabajo, problemas de la salud. La fe nos trae las bendiciones de Dios a nuestra vida. Todo lo que podemos ofrecerle a Dios es nuestra fe, nada más. Y Dios con nada se agrada, sino con nuestra fe. La fe del hombre agrada a Dios y Dios honra la fe de los hombres. Por fe andamos, no por vista. El testimonio número 7 lo podemos llamar de la vida exterior irreprochable. En el capítulo 6 de 2 Corintios, en el versículo 3, leemos: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Aquí tenemos todo un programa de vida que cambia por completo nuestras actitudes 24 horas por día. No dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Y vamos a empezar por la esposa y el esposo. Si somos cristianos, vamos a procurar no darle ni a la esposa ni al esposo ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestras esposas sean ganadas por nuestra actitud para Cristo y nuestros esposos sean ganados para Cristo por nuestra actitud. Y no vamos a dar a nadie ningún tropiezo en el trabajo. No vamos a dar oportunidad a nadie para que critique, para que ataque, para que blasfeme el nombre de Jesucristo, nosotros que somos cristianos. Vamos a comportarnos bien en todas las cosas de la vida. No vamos a darle ni aún al gobierno ocasión de que se queje de nosotros no pagando los impuestos. Vamos a pagar los impuestos para que el gobierno no se queje. Leí hace poco que en el Japón hicieron un survey de todos los que no estaban pagando impuestos. Era una fabulosa cantidad de gente que no estaba pagando los impuestos al gobierno y por tanto el gobierno no tenía dinero para sus gastos. Y entre toda la gente que cayó cuando los inspectores de impuestos recorrieron los que no estaban cumpliendo, había una cantidad de instituciones religiosas, budistas, shintoístas y cristianas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que aún los cristianos hayan caído en la redada y hayan tenido que pagar multas por no pagar los impuestos al gobierno! No hay que darle a nadie ninguna ocasión de tropiezo. La vida tiene que ser irreprochable. Como decía Jorge Manrique, el gran español, velarse debe la vida de tal suerte
que viva, quede en la muerte. Así tenemos que ser los cristianos, no dar a nadie ocasión de tropiezo. Casi siempre estamos dando ocasión de tropiezo a otros. A veces porque nos malentienden también. Queremos proceder bien y nos miran mal. Pero que cada uno de nosotros en conciencia procure llevar un testimonio irreprochable. No solamente aquí en la iglesia donde es natural portarse bien y tener cara de santo. Es allá en la casa, es con la señora, es con los hijos, es con los vecinos, es con la suegra, es con el suegro, donde uno tiene que no dar ocasión de tropiezo. Es así en la vida diaria, es en el taller, frente al capatazo, frente a los compañeros de trabajo, es en la escuela cuando estamos estudiando bajo profesores. En todas partes el cristiano tiene que llevar una vida íntegra, si quiere ser cristiano. No se va a medir al cristiano por la cantidad de tratados que reparta, y es bueno repartir tratados, y ojalá muchos hermanos vayan hoy con el comité de misiones a repartir 1.000 o 2.000 tratados. Pero no se nos va a medir por la cantidad de obras que hacemos, sino por no dar tropiezo a nadie con nuestra manera de vivir. Por tanto, hay que vigilar todos los días lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Vigilar todos los días nuestras actitudes, nuestras acciones en todas partes. En la casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia. No dando a nadie nunca ningún tropiezo. ¿Para qué? Para que el ministerio, el testimonio del cristiano no sea insultado. No sea insultado. El testimonio número 8 se refiere a las armas que el cristiano usa. Y tenemos el pasaje escogido en capítulo 10, versículos 4 y 5. Segunda Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nuestra milicia, dijo Pablo, no son carnales. A él lo insultaban, pero él no devolvía los insultos porque él usaba armas carnales. A él lo difamaban de atrás, pero él nunca difamaba a nadie, porque la difamación es arma del diablo, carnal y no espiritual. A él lo golpearon varias veces, lo atacaron con piedras, lo azotaron con varas, pero él nunca castigó a nadie. Estoy seguro que Pablo, después que se convirtió, nunca cerró el puño para ni siquiera amenazar a nadie, mucho menos golpear a alguien. Las armas de él no eran carnales, eran espirituales. Las armas espirituales son la oración y son la persuasión. Oración y persuasión. Por eso dice Pablo aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál era el arma espiritual que usaba Pablo, además del Espíritu Santo y la palabra de Dios? El razonamiento, la mente. Él razonaba con la gente. Y Pablo es el más grande razonador del Evangelio. El hombre más inteligente que ha existido en este mundo. El hombre que supo exponer en palabras la esencia del Evangelio de Jesús. Sus cartas son modelos de argumentación por la verdad. Hay personas que para imponer la verdad que ellos creen tener, gritan, dan con el pie en el suelo, dan puñetazos en la mesa, hacen bailar los platos y las copas, gritan en la casa, entran a la casa roncando fuerte y pisando fuerte para que la mujer se intimide y los chicos se escondan en el cuarto. Pero esas no son armas espirituales del cristiano. Las armas espirituales del cristiano es la oración, la persuasión, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así llevaba adelante el apóstol Pablo su obra, hablando. Le decían palabrero, bienvenido el término palabrero, pero él usaba la palabra de Dios. Le decían charlatán, que fuera charlatán, pero él cuando charlaba acerca de Jesucristo. Sus armas eran espirituales siempre. En cambio, sus enemigos usaron toda clase de recursos bajos para destruir su obra. La calumnia, la mentira, la difamación, la burla. Pablo jamás usó esas cosas. Al contrario, perdonó, olvidó,
toleró, pasó por alto y siguió adelante, amando a sus enemigos. Pero también decía, no se vengan ustedes mismos, amados míos, dejen que Dios tome la venganza, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre la cabeza de sus enemigos. El noveno testimonio es el testimonio de una vida íntegra, de una vida cabal sin dobleces. ¿Cómo nos falta a todos nosotros vivir este tipo de vida? Segunda de Corintios 10, 11 al 13. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Así como somos en la palabra por carta, así también lo seremos estando presentes. Que seamos una sola cosa, en la casa y en la iglesia, hablando con un amigo y hablando a espaldas de ese amigo. Que nuestra palabra sea siempre como mandó el Señor Jesús, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Una vida íntegra, una vida igual, una vida que no tiene dobleces, que no tiene cambios, que no tiene matices. Ser un hombre siempre el mismo, en todos los días de su vida y en todos los lugares donde actúe, sin sombra de variación. Eso es perfección de carácter. Eso es integridad moral y espiritual. Eso es ser siempre uno mismo, donde quiera lo estén mirando. En la casa, la esposa y los hijos. En el trabajo, el jefe y los compañeros. En la iglesia, el pastor y los demás hermanos. Siempre el mismo. Siempre la misma persona. Sus mismas palabras, sus mismos sentimientos, sus mismas opiniones. Íntegro, entero, sin fraude, sin cambio. Como deseamos para nosotros mismos tal clase de vida. Décimo testimonio, el de los sufrimientos. Y esto va para aquellos hermanos que están pasando sufrimientos físicos en estos momentos o sufrimientos de otra índole. Capítulo 11, versículos 24 al 31. Vean ustedes la vida de sufrimiento que llevó el apóstol por ser cristiano. 2 Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Como si le faltasen males al apóstol, como si le faltasen problemas. Por todas partes recibía problemas, por todas partes recibía golpes, ataques. Todavía él se echaba encima la preocupación de todas las iglesias. Oraba horas enteras por todos los hermanos que conocía por nombre y repetía los nombres de los hermanos ante el trono de Dios. Tenía desvelos por esta iglesia, por aquella otra, por este grupo, por el de más allá. Pensaba en sus compañeros que andaban predicando por otras ciudades de la Grecia. Se desvelaba por todos los hermanos y por todas las iglesias. Y todavía tenía tiempo para escribir las cartas más profundas y más grandes que jamás se han escrito en el nombre de Jesucristo. Y nosotros, tan flojos que somos en el sufrimiento, escapamos al sufrimiento, le tememos al sufrimiento, aborrecemos el sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento es parte de la santificación de la vida.
Sin sufrimiento no se aprenden verdades. Y los hermanos que están sufriendo enfermedades y las han sufrido en estos últimos tiempos me darán la razón. Sufriendo se aprende. Sufriendo se descubren verdades. Los sufrimientos son parte del testimonio que el cristiano tiene. El sufrimiento victorioso se entiende. El sufrimiento victorioso. Hay algunos que se quiebran en el sufrimiento, que se rompen. Al estar bajo la prueba, no la comprenden, no comprenden por qué sufren. Y entonces se dan o al licor, o a la droga, o se pegan un tiro en la cabeza. El cristiano no. El cristiano triunfa en los sufrimientos y aprende verdades que necesita para su vida espiritual. Jesús sufrió, Pablo sufrió, los grandes varones de Dios han sufrido, cientos de nuestros hermanos están sufriendo y el hermano Tamés en esta noche nos va a decir lo que sufren pastores evangélicos en Cuba. Pero sufriendo en el nombre de Cristo y venciendo, se va recibiendo la corona de la vida. El 11º testimonio es el de las experiencias espirituales profundas. Y vamos a leer este espléndido pasaje en capítulo 12, versículos del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, no a ninguno de nosotros nos conviene gloriarnos en lo que somos, decimos, hacemos o tenemos. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, es el mismo por supuesto, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tuvo una experiencia espiritual con Cristo muy profunda. Cuando estaba en el camino de Damasco, el Señor lo tocó, lo derribó a tierra y se lo llevó al tercer cielo. Y allí le mostró cosas que no se pueden decir porque no hay palabras ni conceptos en ningún idioma para expresar lo que Pablo vio en el paraíso. Pero Pablo descendió de esa experiencia totalmente transformado. Y nunca se glorió en él mismo. No se glorió en su cultura, en su educación, no se glorió en sus trabajos, no se glorió en cuántas almas llevó a Cristo, ni en cuántas ofrendas recogió por diversas iglesias. No se glorió nunca en ningún trabajo material que hizo. Nunca anduvo haciéndose propaganda. Nunca anduvo publicando su foto en los diarios. Nunca anduvo escribiendo su nombre en letras de oro aquí o allá. Él se gloriaba en lo que Cristo había hecho en él y por él. Y todo cristiano verdadero debe gloriarse solamente en la victoria que Cristo ha tenido sobre él. No nos gloriemos, hermanos, en lo que estamos haciendo. Gloria a Dios por lo que estamos haciendo. Yo me gozo en ver a tantos hermanos que están despertados en nuestra iglesia y tienen aspiraciones de hacer y de trabajar. Me gozo en los que salen a repartir tratados. Yo soy incapaz de hacer eso. Me cuesta a mí repartir un tratado, pero alabo a los hermanos que lo hacen. Alabo a los hermanos que cantan, que componen música, que tocan instrumentos. Yo no lo puedo hacer. Alabo a las hermanas de oración que vienen miércoles a orar, a veces arrastrando sus dolores, vienen aquí a orar. Todo eso es bueno, todo eso es útil, todo eso hay que hacerlo, pero no nos gloriemos en las obras, gloriémonos en la victoria que Cristo tiene sobre nosotros, en las experiencias espirituales que tenemos con Él. Pablo tuvo una experiencia como ningún otro hombre en la historia del mundo tuvo. Sin embargo, no quería hablar de ella. Le costaba hablar de ella. Lo obligaron, por eso tuvo que apelar aquel día cuando Cristo lo quebrantó y lo cambió de Saulo el perseguidor a Pablo el seguidor de Cristo. Y por último, el testimonio de la vida aprobada. Capítulo 13 de 2 Corintios, versículos 5 y 6. 2 Corintios 13, 5 y 6. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Pruébense a sí mismos, le dijo Pablo a aquellos que lo atacaban, que lo perseguían. Pruébense ustedes mismos, por el bien de ustedes, a ver si están caminando con Cristo. A ver si son cristianos cabales, cristianos verdaderos. Y yo creo que todo cristiano tiene que hacer un balance continuamente, quizá mes a mes, si no domingo a domingo, un balance de su vida. Como nos decía el hermano Espina cuando habló a los grupos obreros del Señor el otro día. Haga un balance de su vida, haga un recuento. ¿Está hoy amando a Jesús más que cuando se convirtió? ¿Conoce de la Biblia hoy más que cuando se convirtió? ¿Está sirviendo a Cristo hoy mejor que cuando se convirtió? Pruébese a sí mismo, examínese a sí mismo y vea si está caminando con el Señor. Porque el Señor camina siempre, nunca está parado el Señor, nunca está sentado. Es menester, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre camine hoy, mañana y pasado mañana. Y cuando llama a alguno, todo lo que le dice es, sígueme. Estamos siguiendo a Cristo. Estamos caminando en pos de Él. Estamos rindiéndole la vida. Estamos cediéndole a Él nuestro ser, nuestra voluntad, nuestro dinero. El hermano de Job que nos habló el viernes nos dijo, todo don bueno y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Pero es mi convicción, dijo el hermano de Job, que todo lo que Dios nos da es para que lo usemos para Él, en lo espiritual y en lo material. Probémonos a nosotros mismos. Estamos sirviendo a Cristo nuestro Salvador, como Él nos sirvió a nosotros y Él demanda de nosotros. Vamos a inclinar la cabeza. Vamos a tener un momento de oración. Llegada esta parte final del estudio, vamos a hacer un recuento. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. A ver si estamos en la verdadera fe, la fe que trae victoria. Oremos. Señor, queremos que tú nos examines en esta mañana. Nosotros te presentamos nuestra vida como un enfermo presenta su cuerpo a los rayos X para que tú, Señor, nos examines. Y por el Espíritu Santo, Señor, nos digas dónde está el mal, dónde estamos enfermos, dónde estamos fallando, en qué área de nuestra vida, Señor, hemos dejado de crecer. Nosotros aceptamos el reto del apóstol, Señor, y nos examinamos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en el amor? ¿Cómo estamos en la fe? ¿Cómo estamos en la obediencia? Toda nuestra iglesia, Señor, se examina a sí misma en estos momentos, porque queremos nosotros también llevar una vida de testimonio, una vida crucificada con Cristo, para que también la vida triunfante de Cristo se manifieste en nosotros. Todo lo pedimos, todo lo esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguna persona que quiera